Hola a todas. Bueno, hoy en la clase vamos a ver y relacionar el juego y la cultura. Vamos a ver cómo el juego, si bien es universal y se da en todas las culturas, hay muchas diferencias y varía según en dónde el niño esté jugando. ¿Sí? El texto que vemos es cómo organizan el juego las distintas culturas, que es de la unidad número 1. Y les voy a mostrar lo que les preparé. Está. Para ir comprendiendo el tema de hoy. Bueno, organización del juego según las distintas culturas. Nosotros la vez pasada vimos juego y emociones. La clase anterior, vimos cómo según los diferentes momentos históricos, la concepción de niño iba cambiando, por lo cual la concepción del juego también, ¿no? Entonces no era lo mismo cuando un niño no era visto como tal y era un pequeño adulto, por ejemplo, en la antigüedad, por lo cual no tenía un espacio propio ni se consideraba como un momento de la evolución propio de la persona, la niñez. Entonces tampoco existía el concepto de juego tal como lo estamos pensando hoy. Bueno, esto que fue cambiando a lo largo del tiempo hizo que en el momento contemporáneo en el que estamos, el niño ya tenga como derecho la posibilidad de jugar, ¿no? Si bien se llegó en la historia a este punto, lo que hoy vamos a retomar es ver que a pesar de esto y a pesar de la universalidad del juego, ya reconocida la niñez como un momento propio en la evolución de las personas y con sus propias características, cada cultura va a tener sus propias formas de concebir el juego, por lo cual el niño, de acuerdo a la cultura en la que esté inserto, el niño, según la cultura en la que esté inserto, va a tener diferentes posibilidades de juego, ¿sí? Entonces, el juego como actividad universal y como derecho del niño no quita que según el contexto en el que viva, la cultura, el momento histórico en el que se esté viviendo, el niño tenga diferentes posibilidades en ese juego, ¿sí? Recuerden siempre que el juego estaría reflejando siempre, siempre, siempre lo interno del niño, ¿sí? Por lo cual, el momento que se esté viviendo, eso lo veíamos en la primera clase, yo les preguntaba en el trabajo, bueno, ¿cómo puede colaborar el juego en este contexto pandémico en el que se está viviendo? Y bueno, algo muy importante era pensarlo, como lo vimos en la clase pasada, es lo emocional. Como todo eso que los niños fueron viviendo, que están atravesando, que va a tener que ver con cómo lo pueden hacer en el seno de cada cultura familiar, van a de esa manera transmitirlo a través de determinados juegos. Entonces, acá les presento dos fotos reales y actuales de dos culturas diferentes. Una es de Asia, ¿sí? Los niños de la etnia Hmong jugando, fíjense su vestimenta, fíjense dónde están en un lugar al aire libre, haciendo una ronda, ¿sí? Es un tipo de juego según esta cultura. Y hacia el otro lado tenemos niños de la cultura mapuche actual, ¿no? Esto pasa en en Santiago del Estero, en donde lo que están reflejando ellos son cuestiones de su sociedad, de su cultura. Les adjunté en Fígaro una nota en donde habla de los niños de la cultura mapuche y explica cómo es este juego que están jugando, porque es muy interesante que lo lean. Ellos antes de comenzar el juego incluso tienen un ritual en donde agradecen a la madre tierra. Sin esto no comienza el juego, por ejemplo, y tiene que ver con la cultura en la que viven. Una cultura que trae muchos años, pero que actualmente
ellos la siguen replicando, ¿no? Incluso el juego, si bien ustedes ven los palos que se asemejan a palos de hockey, en verdad el juego tiene que ver con otra cosa. Van a leer ahí que, bueno, que son mucha cantidad de niños, hay niños y niñas jugando al mismo tiempo, y bueno, los objetivos, lo que tienen que lograr con ese juego, lo que hacen con el juego, son particulares de esta cultura, ¿sí? Entonces, el niño, al jugar, siempre va a estar reflejando algo de la cultura en la que vive. Es imposible que el niño realice juegos o que tenga costumbres diferentes a la de sus cuidadores. ¿Por qué? Porque esta cultura que el niño va a tener que empezar a interiorizar de alguna manera para poder después, más adelante, solucionar los problemas que se le vayan presentando en el mundo, comienzan a internalizarse desde que nace, ¿sí? Y una forma de internalizarlo y de elaborarlo es a través del juego. Internalizan, ven a sus padres con determinadas costumbres, salen a la calle y ven determinadas costumbres, se les permiten determinadas cosas. Hay culturas en donde se puede jugar en la calle sin ser mirado, culturas en las que no, culturas en donde solo se permite el juego dentro de instituciones. Esto se internaliza y luego se externaliza cuando juegan. Estas diferencias que nosotros vamos a ver en las diferentes culturas responden a determinadas cuestiones, ¿no? Que yo les puse acá. Por ejemplo, que no en todas las culturas se tienen los mismos valores. De hecho, cada cultura tiene diferentes valores, ¿sí? Diferente escala de valores. A ver, acá no es una cuestión de nosotros tener que decir qué está bien y qué está mal, no, no es ese el objetivo, sino en poder ser lo suficientemente conscientes de que los valores que nosotros tenemos en nuestra cultura no es los que tienen en otras, y entonces nosotros vamos a tener que interiorizarnos y respetar los valores de otras culturas, por ejemplo, si nos llega a nuestra salita un nene de otra cultura, porque es la única manera que vamos a poder comprender a lo que está jugando, porque va a replicar los valores de su cultura. Asimismo, las diferencias en lo que es la realidad cotidiana tienen que ver con también replicar las diferencias culturales. Entonces, la realidad cotidiana, por ejemplo, de una villa en Ciudad de Buenos Aires, no va a ser la misma que la realidad cotidiana de una familia que viva en el centro de la provincia de Buenos Aires. Mismo, niños que pueden vivir con familias, no sé, en el norte de nuestro país, que en el sur o que en la propia provincia de Buenos Aires Centro o Gran Buenos Aires Norte. Esa realidad cotidiana va a ser muy diferente, por lo cual el juego de los niños va a ser diferente. ¿Sí? Los imaginarios que tengan al momento de jugar van a cambiar totalmente porque van a tener que ver con lo que viven día a día. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, un niño en el seno de una familia donde está naturalizada la violencia, y bueno, vamos a ver juegos que tengan que ver con acciones violentas. Lo que ven en la realidad cotidiana, ¿no? Lo intentan elaborar, tramitar y lo van a replicar ellos después en el juego. Esto igualmente más adelante vamos a verlo, cómo lo interno pasa a ser lo externo, pero simplemente ahora quiero que quede claro esto que cuando nosotros observamos a un niño jugar, no podemos ser ajenos a la cultura en la que está ese niño inserto, ¿no? Nos puede pasar que en nuestra salita tengamos niños que vengan de países diferentes o incluso de culturas diferentes, y entonces quizás lo que para nosotros es una extrañeza, para ellos es algo cotidiano, ¿sí? Y lo van a hacer y nos lo van a demostrar a través del juego. Por eso la riqueza de la observación del juego libre, ¿no? Estamos hablando de que esto va a salir en un juego libre y espontáneo, porque mientras que nosotros pongamos una regla o pongamos una forma de jugar, es mucho más difícil que estas cosas se escapen, si bien escapan, porque los chicos siempre, no hay manera que no salga lo espontáneo de ellos en el juego, pero es mucho más rico observar en el juego libre
y entonces poder empezar a ver estas diferencias de valores y de la realidad cotidiana que viven en sus casas, ¿sí? Bueno, estas diferencias de los juegos en las diferentes culturas también van a estar sumamente relacionadas con cómo entienden los propios cuidadores de los niños el juego, ¿sí? Y qué contextos disponen a esto. Por ejemplo, niños que son cuidados por sus abuelos y que sus abuelos se disponen a jugar con ellos, tienen un determinado contexto disponible. Niños que viven, por ejemplo, con sus padres o sus dos mamás o sus dos papás, como quieran, o su papá o su mamá, donde los padres tienen muchas horas de trabajo y no disponen tiempo de juego con los niños. Entonces, los tipos de compañeros que tienen de juego quizás sean sus hermanos, si es que los tienen, o primos, y quizás viven en casas continuas. Eh, y el contexto disponible va a tener que ver con estos compañeros, ¿no? Por ahí no con sus propios padres. Y, bueno, acompañado de esto, las motivaciones, ¿no? Familias o contextos culturales en donde se motiva el juego y contextos culturales, ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, en donde no se propicia porque la principal actividad tiene que ver con otra cosa y es donde necesitan que los niños estén presentes. Vamos al ejemplo concreto, allí en el texto de cómo se organiza el juego en las distintas culturas que tienen en el cuadernillo, va a decir explícitamente que en las culturas norteamericanas y europeas el juego se considera como una ocupación primaria, ¿sí? Igualmente, yo haría la salvedad de que nosotros que estamos insertos en una cultura donde el juego, dentro de todo, se valora en el niño, todavía está esto de poder apartar un poco la tecnología del niño para permitirle el juego, ¿no? Pero bueno, hagamos la salvedad cultural que en general Norteamérica y Europa la consideran como ocupación primaria. Es decir, los niños que tienen que hacer en la casa, jugar, que tienen que hacer en la escuela, aprender y jugar. En cambio, culturas agrícolas, la mayor importancia que se le da a las tareas de los niños es que ayuden en las tareas domésticas, ¿sí? Entonces, como ellos necesitan que ayuden en estas tareas domésticas que tienen que ver con su cultura agrícola, por ejemplo, separación de granos, ¿no? Más que nada por ahí con tareas que hacen las madres y que llaman a los niños para que las ayuden. Por esta razón, el juego es puesto en un segundo lugar. Uno de los videos a los que yo les hago referencia en los links que les doy, tiene que ver con esto, con ver a los niños trabajando en tareas agrícolas domésticas, ¿sí? En primer lugar. Y el juego sí es respetado, pero como actividad secundaria. Primero ayuda en la tarea doméstica y luego, en el tiempo que queda disponible, juegan. Me acuerdo una escena incluso de una nena que está esperando que su mamá le entregue unas semillas para llevar hacia la casa y mientras rola en el piso y bueno, juega como en ese tiempo que le sobra esperando a ayudar en la tarea doméstica, pero no como principal ocupación, ¿sí? Bueno, entonces, el valor que se le da al juego va a cambiar en las diferentes culturas, porque va a tener que ver con cómo los mayores lo entienden, con las necesidades, con el significado que estos cuidadores le van a adjudicar al juego, ¿sí? Entonces, según las convicciones culturales particulares de cada sociedad, ¿qué va a pasar? Pueden llegar a cultivar el juego, ¿sí? Propiciarlo, digamos, simplemente aceptarlo o en algunos casos limitarlo. El ejemplo que yo les daba de cuando la tecnología gana un espacio muy grande en las casas, es un ejemplo de cómo se limita el juego, ¿no? Si yo no limito la tecnología, evidentemente estoy limitando el juego porque no doy esos espacios de aburrimiento que llaman a la creación, no doy esos espacios de poder ponerme a prestarle atención a un otro, a una persona y no una pantalla. Entonces eso es un ejemplo de limitación del juego.
¿sí? Cultivar el juego, bueno, va a tener que ver con sentarse con el niño, motivarlo, ponerse a jugar con él, ¿no? Y aceptar el juego es simplemente que el niño esté ahí jugando, pero bueno, va a tener que ver con el contexto que yo le propicie y el lugar que le dé. Bueno, la Organización Cultural del Mundo también, de la sociedad, también va a determinar los espacios que estén destinados en esa cultura para jugar. Hay culturas en donde está naturalizado jugar afuera sin cuidadores que estén atentos a ellos, sin ser vistos, ¿no? Hay culturas donde está internalizado que los niños van a jugar solos, que los niños van a jugar dentro de una institución. Esto va a tener que ver con la organización cultural y no con algo que a los padres se les ocurra en determinado momento, sino que la cultura y lo que ellos tienen internalizados también va a llevar a que puedan de algún modo propiciar que esto sea afuera o adentro, o de una manera o de otra. Para concluir, vamos a ver la importancia de por qué nosotros tendríamos que reconocer estas diferencias culturales. En principio, cuando un niño llega al jardín, trae todo su bagaje cultural de su microcultura, que es la familia. Entonces, todo lo que nosotros observamos en ese niño, todo el juego que podamos observar, va a estar atravesado totalmente por la realidad cotidiana de esa familia y por las diferencias motivacionales, de la importancia que esos adultos den al juego, ¿sí? Todo eso lo vamos a poder observar en el juego. Al mismo tiempo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño que viene de otro país, vamos a tener que considerar que viene de otra cultura y que hay un montón de significados que nosotros por ahí vamos a tener que aprender o vamos a tener que poder mirar pensando que como ellos juegan es como su cultura les ha enseñado de alguna manera que es la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, reconocer que existen diferencias culturales nos ayuda a comprender las repercusiones potenciales que va a tener ese juego en el desarrollo de los niños. No va a ser lo mismo una cultura que promueva el juego, que lo ponga en primer lugar, a una cultura que lo tenga relevado, lo limite o lo ponga en segundo plano, ¿no? Entonces, poder ser consciente que las raíces culturales van a ser diferentes y por lo cual los juegos de los niños van a ser diferentes y se van a entender de diferente manera según las circunstancias que vive ese niño, la cultura en la que esté inserto, la familia. Vamos a poder comprender cómo a algunos niños, ¿no?, se les restringen oportunidades de jugar y cómo otros niños se los fomentan. Entonces, en la diversidad que tengamos en un aula, en una salita, vamos a observar estas cosas como para también por ahí podemos ayudar o fomentar en aquellos niños donde no se haya fomentado esto desde la familia, por ejemplo, por una cuestión cultural, que puedan sí aprenderlo, que puedan tener el espacio para. Recordando siempre que el juego trae cuestiones internas a lo externo, por lo cual es muy importante que todos los niños tengan este momento para compartir. ¿Mm? Bueno, ahora con esto vamos a cerrar. Les quería mostrar, a ver, acá, les quería mostrar algo que quiero que también lean para terminar este tema. Acá está. Que es en el cuadernillo, ¿sí? Luego del texto, cómo organizamos el juego en las diferentes culturas, va a venir un texto que es el juego en una aldea yucateca. Un ejemplo. Si bien el ejemplo que yo les, ay, se me fue, el ejemplo que yo les mostré ahora y el texto que yo les pongo en el diario, ¿ven? Esto es cómo organizan
El juego de las distintas culturas es lo que vimos recién y lo que yo les fui explicando en la diapositiva. Y abajo de todo, abajo de ese texto, viene el juego en una aldea yucateca. Es un ejemplo, si bien el ejemplo que yo les puse del juego en Yucatán tiene que ver con un juego compartido, ¿sí? Que se los explico en ese artículo del diario que les adjunto en Fígaro. Este es un juego de la vida cotidiana, ¿no? Es una nena de 18 meses, después ustedes leanlo bien, en donde va replicando un poco lo que es la vida cotidiana de su casa en ese momento, como las posibilidades de jugar tienen que ver con las posibilidades que permite su cultura. ¿Mm? Es muy interesante ver porque, bueno, el juego tiene que ver con el maíz y con las necesidades de la casa que lleva a cabo la mamá, ¿sí? Y es un muy buen ejemplo de cómo la cultura limita en algún punto las posibilidades de juego del niño. ¿Mm? Bueno, ahí volvimos. Ahí está. Bueno, las espero entonces hoy. Nos encontramos en Meet, ¿sí? 18:30. Espero hayan podido ver este videito antes. Así cualquier duda me preguntan. Y bueno, cualquier duda que se haya generado de la clase 1, 2 o 3, también la vemos en un ratito. Nos encontramos entonces, las espero.